Bienvenidos al canal de FerPC y diseño gráfico FerPC Móvil. Esto va para dos canales y decirte que somos los amantes de la tecnología, pero también amantes del diseño gráfico. Y estamos con el curso de diseño gráfico y concretamente estamos con Photoshop en el 2023 y 2024, que va a durar. Te animo a que te suscribas a mi canal y que los cursos de diseño gráfico van a ser por número de ejercicios. Lo vas a tener en la descripción del vídeo, podrás acceder al curso completo. Y hoy nos toca el ejercicio número 27 para todos los que estáis suscritos a mi canal y me estáis siguiendo con este curso. Quiero además que me digáis si me seguís y si estáis haciendo el curso, que me lo dejéis en comentarios para saber a cuánta gente se estoy ayudando por ahí. Pero antes de todo, vamos a empezar con el ejercicio número 27, clonado adaptativo. Pero antes de todo, dentro vídeo. Aquí os voy a dejar unas imágenes que se va a llamar clonado adaptativo pincel corrector, el ejercicio número 27. Vamos a ver para que lo veáis en grande, iconos muy grandes, y vais a tener dos imágenes a la cual vamos a modificar con el pincel corrector. Hemos visto varios tipos de cosas. Vamos a abrir esta imagen que aparentemente no parece que haya que hacerle mucho, pero fijaros, vamos a abrirla con Adobe Photoshop. Hemos visto el pincel corrector puntual. Hemos visto herramientas de retoque como el pincel corrector puntual. Vamos a asignar esto a la mesa de trabajo. Pincel corrector puntual. Hemos visto también el tapón clonar. Y ahora vamos a ver el pincel corrector a secas, que lo tenemos aquí, que es este de aquí, que funciona parecido al tapón clonar. Pero la diferencia es que el pincel corrector adapta texturas según luminosidad. Por ejemplo, el pincel corrector podría ser bueno para copiar este trozo de aquí que nos falta, copiarlo aquí. Nos sería muy bien el pincel corrector. Para quitar este tatuaje también nos sería muy bien. Lo primero que vamos a hacer es hacer una capa nueva. Vamos a darle al más y hacemos una capa nueva para trabajar en ella. Vamos a dar control más y vamos a empezar a trabajar ya. Vamos a ver cómo podríamos nosotros este tatuaje repararlo. Si os fijáis, podríais decir, llamo adaptativo este tutorial porque es según, lo podéis hacer de varias maneras. Por ejemplo, podemos usar el pincel corrector puntual, pero no nos va a quedar igual de bien toda esta piel. Entonces el corrector puntual nos va a venir mejor. Con el tapón clonar, clonaríamos de una parte. Pero como la piel tiene tantas características diferentes, va a ser más difícil también. Pero siempre podemos buscar una parte de piel que nos sea parecida. Entonces podemos estar en según el contenido. Vamos a poner para poner el tamaño del pincel. Y vamos a hacer, por ejemplo, esta parte de aquí con el pincel corrector. Fijaros que no lo hace nada mal, pero si os fijáis la estructura aquí no me la deja muy diferente del todo. Entonces doy control Z para deshacer. Vamos a probar cómo lo haríamos con el tapón clonar. Y si os acordáis, con el tapón clonar la opacidad a 100%. Todo esto en actual inferior y en capas. Y nos pondríais, por ejemplo, vamos a ponernos aquí. Y marcamos Alt. Y ahora ese punto lo llevamos. Y fijaros cómo nos marca ahí. Vamos a hacer un poco más pequeño el tapón clonar. Vamos a marcar aquí. Y fijaros cómo tampoco se da muy bien. Porque se nos marca todo. Podíamos ir haciendo esto. Y al final vamos a dar a control Z a deshacer. Y a dejar otra vez de nuevo la carabela tal y como la teníamos ahí. El ancla, no la carabela. Y ahora vamos a la herramienta que vamos a conocer hoy, que es el pincel corrector. Bien, el pincel corrector, lo primero que vamos a hacer es poner el tamaño del pincel. Vamos a poner un tamaño, pues una cosita así.
no muy grande. Y vamos a ver de dónde tenemos que elegir. Funciona parecido al tapón de clonar. Vamos a elegir, por ejemplo, una parte que no tenga pelos. Si os fijáis, por aquí no hay pelos. Para que mantenga la textura. Y vamos, por ejemplo, a elegir esa zona. Porque esta zona de aquí, si os fijáis, no tiene pelos. Tenéis que fijaros mucho en la zona de donde cogéis. Podríamos coger de esta zona de aquí, que tiene poquitos pelos también. Pero vamos a elegir de esta parte de aquí, aquí que no tiene esta vena. Y vamos a darle al ahí. Y aunque nos quede más claro, él lo va a adaptar un poquito cuando lo hagamos. Y luego lo podremos modificar. Vamos a hacerlo. Y fijaros cómo me lo ha dejado bastante mejor. Y ahora puedo pulsar aquí, por ejemplo. Y modificar un poco la zona. Con el fin de dejarla parecida. Y luego, una vez que le hemos hecho esto, podemos acompañarnos del tapón clonar, del pincel corrector puntual, para volvernos a ayudar. Y por ejemplo, podemos pasarle el pincel corrector puntual un poquito por aquí para quitar donde es muy grande los poros. Entonces, con ayuda de los dos, vamos a conseguir que sea bastante igual con la ayuda del pincel corrector y el corrector puntual. Vamos a dar control 0 para que se vean grande. Ahí no lo veis nada. Y fijaros cómo no se nota para nada el tatuaje. Si quisieseis quitar un poquito más, por ejemplo, yo aún y quitaría este puntito de aquí y este puntito de aquí. Y ya, ¿cómo quitaríamos esos pelos de la oreja? En principio, siempre usaremos el pincel corrector normal, puntual, que diga. Para quitar estos pelos, por ejemplo, le podríamos quitar este pelo y este pelo. Pero fijaros, ahí no lo hace muy bien. Vamos a ponerlo un poco más pequeño. Y vamos a intentar quitar el pelo de aquí. Y si intentamos quitar este pelo, a ver qué tal lo hace. No lo hace mal del todo, pero si os fijáis, ahí nos está haciendo cosas que no son. Entonces volvemos atrás. Dejamos el pelo y vamos a usar el pincel corrector a secas. Y vamos a coger una parte que tenga un poco de curvatura. Por lo tanto, vamos a usar esta parte de aquí. Vamos a ponerlo en pequeño. Y vamos a usar esta parte de aquí, que tiene curvatura. Marcaremos. Ahí me he equivocado. Vamos a dar control Z. Marcaremos con Alt de dónde vamos a coger. Y ahora nos pondremos aquí encima y despacio lo iremos haciendo. Esta parte de aquí la haremos como podamos. Tendríamos que buscar ahora algo para hacer un poquito esta curva. La putada que tiene un poquito de pelo. Vamos a marcar, intentar a coger de aquí y a intentar marcar aquí para hacerle un poquito la curva. Bien, esto no tiene por qué ser así. Puede ser diferente. Vamos, por ejemplo, aquí, apretamos Alt y marcamos este de aquí para quitar esto de aquí. Apretamos Alt y quitáis alguna cosa de ahí. También ya os podéis ir al corrector puntual y quitar cualquier puntico que tengáis por ahí. Así, con el corrector puntual. Entonces esto se trata de que con la ayuda del corrector puntual y el corrector podáis hacer todo lo que tengáis que hacer. Pero fijaros, aquí se os va a notar enseguida. Vamos a usar el tapón clonar para que veáis lo que nos hace el tapón clonar en este de aquí. Vamos a clonar este aquí. Vamos a usar este para clonarlo aquí. Vamos a usar un pincel un poco grande. Vamos a marcar este en el medio. Y con el tapón clonar. Y ahora nos ponemos aquí encima y lo hacemos. Y fijaros, lo hacemos con cuidado, pero ¿qué pasa? Si os fijáis, se nos queda con luminosidad en toda esta parte de aquí. Entonces vamos a deshacer. Deshacemos y lo que vamos a hacer ahora es usar el pincel corrector para que veáis que tenéis que saber en todo momento qué tipo de pincel tenéis que usar. Si el corrector, el tapón clonar o el corrector puntual. Yo estoy ahora con el pincel corrector.
que es el que va a la práctica. Vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a ponerlo por aquí. Lo ponemos por aquí. Y fijaros cómo ahora el pincel corrector me lo hace perfectamente. Me lo he hecho ahí perfectamente. Y no se tiene en cuenta, no se ve toda esta parte de aquí. Vamos a añadir otro dibujo al espacio de trabajo. Voy a irme aquí y vamos a añadir a este señor. Vamos a añadirlo. Vamos a poner esto grande. Lo hemos añadido allí al final. Y vamos a ponerlo aquí con control T. Vamos a ponerlo así grande. Vamos a trabajar un poco con esta y con estas manchitas de aquí. Damos doble clic. Y ahora desmarcamos las otras partes. Y nos quedamos con el señor. Hacemos una capa nueva para que veáis que lo podéis hacer en la misma. Y ahora trabajaremos sobre esta capa. Fijaros, si usamos el pincel corrector puntual, vamos a usarlo y vamos a trabajar aquí. Vamos a poner el tamaño del pincel y trabajamos aquí con el pincel corrector puntual. No lo hace mal, pero no lo hace bien tampoco. Damos control Z para deshacer. Si usamos el tapón clonar, vamos a probarlo para que veáis. Marcamos, por ejemplo, a una parte, por ejemplo, aquí, que coja de aquí. Y cogemos aquí. La luminosidad es diferente. Damos control Z para deshacer, no lo hace mal. Y si usamos el pincel corrector, que es el que nos toca, vamos a coger de aquí mismo también. Marcamos aquí. Y fijaros cómo lo hace mejor. Entonces, por ejemplo, esta parte de aquí cogemos un trozo y estamos en el pincel corrector. Damos control Z para deshacer porque esa no me ha gustado como ha quedado. Vamos a, aquí se ve como que tiene más luz esta parte de aquí. Entonces vamos a darle aquí en Alt y a meterle. Se nos ha ido la capa, se nos ha ido ahí a la otra capa. Vamos a marcar aquí y ahora le damos aquí. Y aquí que tiene menos luz lo marcamos como esta zona, como prioritaria. Ah, me está cogiendo, estamos muy cerca uno del otro. Vamos a dar a deshacer los dos. Vamos a poner el pincel más pequeño. Ahora sí. Y esta es una zona un poco difícil porque está en luz y no luz. Vamos a coger la de aquí abajo, aunque tenga algunas rayas. Y a marcar aquí. Y ahora fijaros que está un poco mejor. Marcamos otra vez. Alineado. Lo tenemos marcado, puntual. Y corregimos un poco con el pincel corrector puntual. Si queremos. Podemos incluso usar el pincel corrector puntual para aquí. El pincel corrector puntual os puede venir muy bien para muchas cosas. Pero para otras donde veáis que os cambia el color, mejor que no lo uséis. Porque, y siempre tenéis que estar jugando con el pincel corrector y el pincel corrector puntual. Para darle más a esa zona, yo creo que ya estaría bastante bien. Fijaros que estas arrugas, por ejemplo, si se las pasamos, se las podríamos hasta quitar con el pincel corrector puntual. Y le podríamos quitar un poco las arrugas estas de aquí, de la expresión de la cara. Para eso suele venir bien el pincel corrector. Pero si os queda mal, pues siempre podéis usar el pincel corrector a secas para clonar una parte. Y por ejemplo, marcáis el punto de origen y clonáis ese trocito. Entonces el pincel corrector os va a venir bien para clonar algunas partes que el pincel corrector puntual no puede. Así, y siempre trabajando de a poquito. Por ejemplo, ahora aquí no me gusta cómo queda, pues uso el pincel corrector puntual y me ayudo del pincel corrector puntual. Es una zona muy difícil porque tiene sus rugosidades.
Vamos a ver si podemos coger el rugosidad de aquí para ponérsela aquí. Y ahora usamos el pincel corrector puntual para pasarlo por encima, para igualarlo un poquito. Entonces es cuestión de que vayáis combinando una con otra. Te dejo estas dos imágenes y este proyecto, que vamos a darle archivo, guardar una copia. Voy a llamarle tatuaje PSD y le voy a dar clic en guardar. Y vas a tener todo el proyecto este que lo puedes, para que lo puedas trabajar y hagas un proyecto parecido. Suscribiéndote a mi canal te seguiremos enseñando muchos truquitos para ti. Y si os fijáis, aún lo hemos dejado. Fijaros que aquí tiene esto un poco más blanco. Tenéis que poneros el antes y el después para que os veáis. Vamos a desmarcar este y vamos a marcar aquí el antes y el después. Y vemos ahí los cambios que hemos hecho. En la oreja, como prácticamente no se nota los cambios que hemos hecho, control más. Y vemos ahí como la oreja nos ha quedado bastante bien y el tatuaje también nos ha quedado bastante bien. Entonces nada más, en el siguiente seguiremos aprendiendo más de retoque. Suscríbete a mi canal y coméntame por favor. Adiós.